Hola, bienvenidos y bienvenidas. Quiero conversar con ustedes un tema fundamental para la gestión de los determinantes sociales de la salud, que es el de equidad en salud. Compartan conmigo esta infografía que les he preparado para ustedes. Comencemos con exponer lo que este concepto significa y para ello tenemos una de las definiciones más difundidas, que es el de equidad en salud vista como ausencia de diferencias injustas y evitables en el estado de salud de individuos, de poblaciones o grupos y que tienen características socioeconómicas diferentes o ya sea también de carácter demográfico o geográfico. Para comprender mejor el concepto que hemos descrito, pues sería bueno revisar los términos que en ella encierra. El primer elemento que tiene es el de diferencias. Una diferencia es cuando al comparar evidencio que tienen o cantidades o características o propiedades diferentes y que por lo tanto pues no son iguales. El otro término es el de que son injustas, o sea que son desigualdades injustas, dado que la distribución que se hace de los bienes o de los servicios que se producen no se hace respetando las necesidades de entre quienes se producen. Por lo tanto, se hacen relaciones injustas o se provocan relaciones injustas. Por último, el término evitable, es decir, es una decisión que tomamos que provocó esas diferencias injustas, no era la opción obligada a tomar, no era la única opción. Por lo tanto, habían otras y era posible llevar a cabo una intervención diferente sin provocar diferencias injustas. Por lo tanto, el resultado de una decisión humana y no una decisión natural o una situación al azar. Por lo tanto, se dice que es una acción que pudo haberse evitado y que por lo tanto pudo evitarse la diferencia injusta. Esto nos llega a concluir que actuar bajo el efecto de equidad, el enfoque de equidad implica desarrollar iniciativas dirigidas a poblaciones o grupos con sentido de justicia social, respetando la diversidad y enfrentando la desigualdad social. Es por tanto una posición ética que se asume y no simplemente una posición profesional o técnica. Hay un comportamiento ético que debemos asumir al momento de desarrollar el enfoque de equidad y también para la gestión de los determinantes sociales de la salud. Parece muy simple las afirmaciones que hemos hecho, pero en realidad hay mucha confusión. Van a encontrarse que es muy posible que usted encuentre personas que digan que equidad e igualdad son sinónimos, que es lo mismo. Pero acuerden que son términos que encierran conceptos muy diferentes. Veamos en el ejemplo claramente la diferencia. El profesor le dice a sus alumnos que para que la selección sea justa, tienen que presentar el mismo examen. Y entonces le dice a sus estudiantes, por favor, suban al árbol. Como ustedes verán, el conjunto de animales que hay en la gráfica, no todos tienen la misma facilidad para subir hacia el árbol. Por ejemplo, el mono está feliz porque debería ser de los más fáciles, pero imagínense cómo subirá el elefante o cómo subirá el pez en la pecera. Por tanto, el que se le tome la misma prueba no implica una igualdad. Por el contrario, al no tomar en cuenta las desigualdades, esa decisión está generando una inequidad. Otro ejemplo. Vemos 3 jóvenes colocados detrás de una barda viendo un juego de béisbol. Si el propósito era que todos vieran el partido sin pagar boleto, el enfoque de igualdad, es decir, darle a todos igual, no logró la meta. Pero cuando la decisión fue asignarles recursos de acuerdo a las necesidades, entonces cumplimos la meta. ¿Dan cuenta? Nosotros provocamos las inequidades con nuestras decisiones. Por lo tanto, tenemos la capacidad de salvar esas inequidades con otras decisiones. Pero no es la única expresión que ustedes van a encontrar que implica un error en el enfoque de equidad. La joven dice, yo le doy a todos por igual,
Sin embargo, el frente le dice que yo solo le doy a los pobres. La primera afirmación ya vimos que es equivocada, pero la segunda también. Le llamamos focalizar, o sea, eso es focalización. Se enfoca en personas o familias y no en el contexto en que viven. No es una decisión que no debamos nunca hacer, es una decisión que debemos tomar solo en coyunturas y de carácter transitorio, puesto que no resuelve la problemática, sino que solamente la trata. Estamos tratando la pobreza y no solucionando la pobreza. Y esto es un elemento muy frecuentemente que utilizamos y que utilizan los ministerios de salud pública, que piensan que equidad es darle a los pobres, cuando es una medida que debería ser solamente de carácter coyuntural o de carácter transitorio. Un elemento más en este tema de equidad en salud es que tener en cuenta que esas inequidades tienen sus raíces en los procesos de estratificación social de una sociedad. Por lo tanto, necesitamos un abordaje de esa misma forma a la población, es decir, necesitamos estratificarla, reconocer su estratificación y por lo tanto sin ello no nos es posible desarrollar el enfoque de equidad. Le mostramos un ejemplo. Cuando hablamos de salud reproductiva en la mujer, decimos mujer y no decimos estratos en la población. Entonces fíjense que el ejemplo le pone el caso de formas distintas de terminar un embarazo y se dan cuenta que es muy diferente en las campesinas que en las obreras, que en las que son maestras o de trabajadoras inestables, en las domésticas, en las trabajadoras del café. Por lo tanto, el propósito de estratificar la población por grupos es poder identificar desigualdades en salud entre las poblaciones y por lo tanto son las bases para decidir sobre las intervenciones a desarrollar y sus resultados. Volviendo al ejemplo, nótese que entre las obreras el conjunto de partos de embarazos que terminan en abortos es mucho mayor y si quiero entonces resolver ese problema, pues tendría que tener análisis e intervenciones hacia esa población para ver cómo resuelvo el tema que estoy tratando. Les muestro otra gráfica muy conocida en el campo de la equidad en salud, en la cual se ve 3 personas avanzando hacia la meta que es la salud. Una primera que va marchando ya casi cerca a ella, que no tiene ninguna limitación ni ningún obstáculo para llegar. Una segunda con un pequeño obstáculo y claro, la salud se le aleja todavía más. Y una tercera persona que además de los que tiene obstáculos, tiene más de ellos y también una pesada carga y por lo tanto la salud, la meta, está mucho más lejos. Hay una población con más obstáculos y más carga. Les preguntaría a ustedes si eso es una iniquidad. Por lo tanto, habría que ver cómo sucede esto, entre qué estratos de población y cómo podemos nosotros intervenir para ello. Eso es el enfoque de equidad, que es la base para la gestión de los determinantes sociales de la salud. Gracias por su atención.